Muy bien, chicos. Muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro tema número 7, verbos copulativos y predicativos. Vamos a ver de qué se trata, dice. Los verbos es, está, fue y estaba no completan el sentido de la oración. Es decir, que por sí solos no tienen sentido, ¿verdad? Por sí solos. Si yo los veo solitos, es, está, fue y estaba, no adquieren sentido, necesitan un complemento. Ese complemento es el sustantivo o adjetivo para manifestar algo del sujeto. A estos verbos se le llama copulativos y los más usuales son ser y estar. Los verbos copulativos son aquellos que necesitan de un sustantivo o adjetivo para completar el sentido de la oración. Yo te digo, el verbo es. ¿Es qué? Alto, es pequeño, es grande, es enorme. ¿Qué es? Necesitas un sustantivo o un adjetivo para poder darle sentido. Está. ¿Está qué? Está quieto, está corriendo. ¿Cómo está? Necesita necesariamente de un sujeto o un adjetivo. Está gordito, por ejemplo. Fue y estaba. Entonces, en pocas palabras, los verbos copulativos son aquellos verbos que necesitan un complemento para poder tener sentido, ya sea su complemento puede ser un sustantivo o un adjetivo, pero necesariamente. Es decir, que si lo encuentras por sí solo, no tiene sentido. Necesitan al sustantivo y necesitan al adjetivo para poder adquirir sentido dentro de una oración, dentro de un texto. ¿Ok? Continuamos. Los verbos estudia, observa, lee y baila sí expresan algo del sujeto porque indican la acción que realizan. Estos verbos se denominan no copulativos o predicativos. Los verbos predicativos son aquellos verbos que no necesitan de un sustantivo o adjetivo para completar el sentido de la oración. Es decir, que estos verbos por sí solos sí tienen sentido, así solitos. Si yo te digo, estudia, un momento por favor. Muy bien, chicos, continuamos. Entonces, estos verbos por sí solos sí tienen sentido, son entendibles, ¿verdad? Si yo te digo estudia, te imaginas a un niño o una persona estudiando. Si te digo observa, te imaginas quizás a un niño observando, un niño mirando algo. Lee, te imaginas a una persona con su periódico, con un libro, con un cuaderno. Baila, te imaginas a un niño o a un adulto bailando, ¿verdad? Entonces, ¿se entiende? ¿Ya? Muy bien. Vamos a volver a explicar rapidito. Hay un compañerito que acaba de ingresar. Muy bien. El día de hoy tenemos que desarrollar nuestro tema, los verbos copulativos y predicativos. ¿Cuál es la diferencia? Es que los verbos copulativos solos no tienen sentido.
los verbos copulativos necesitan de un complemento para tener sentido. Este complemento puede ser un sustantivo o un adjetivo para que de esta forma tenga sentido dentro de la oración. Por sí solos no tienen sentido. Estos verbos es, está, fue y estaba. Y los más comunes que vas a encontrar dentro de estos verbos son los verbos ser y estar. Continuamos. Ahora, los verbos predicativos son aquellos que no necesitan complemento y que si tú los encuentras solitos son entendibles. Son entendibles, como por ejemplo estudia, observa, lee, baila. Está realizando una acción. Muy bien, ahora sí, continuamos. Vamos a ver nuestra actividad de aplicación. Miss, Dime, hija. soy Matías Galvez. Dime, Matías. Dice ahí tema 6. Ah, ya, no, es tema 7. Corregimos aquí, ¿ya? Aquí está, mira. Tema 7, ¿ya? Hay tema La 7. hoja, corrigen aquí, tema 7. ¿Ya, corazones? Muy bien, voy a empezar a llamar. Entonces, en pocas palabras, los verbos copulativos, mientras que ustedes corrigen el numerito, los verbos copulativos son los que necesitan un complemento para poder ser entendibles. Este complemento puede ser un sustantivo o un adjetivo. Los verbos predicativos son aquellos que son entendibles, no necesitan complemento. ¿Ok? Son los verbos que expresan una acción, como por ejemplo, bailar, correr, estudiar, leer, observar. Muy bien, dice, encierren un círculo los verbos de las siguientes oraciones. Y aquí vamos a indicar también si es copulativo o predicativo, ¿ok? Empezamos, a ver. Guillén, Guillén, Guillén. Susan, Susan. ¿Presente, Miss? Muy bien, Susan. Espérame un momento. A ver. En la oración número 1, el maestro es joven. ¿Cuál es el verbo? El maestro es joven. Sí, ¿cuál es el verbo, hija? Maestro. Verbo. El Recuerden verbo. que el verbo es la acción que se realiza. También tenemos el verbo ser, estar. Joven. Joven es un adjetivo. Joven es un Maestro. adjetivo. Maestro. Maestro es el sustantivo. ¿Ya? Ajá. Susan. Es. Ese es el verbo, es. Ahora, este verbo es, ¿será un verbo copulativo o predicativo, corazón? Copulativo o predicativo. Muy bien, copulativo, ¿ya? Copulativo. Susan, hay que estar un poco más atenta, corazón. Ajá. ¿Ya? Recuerda, Grande. Susan, escúchame, recuerda que el verbo copulativo es aquel verbo que si tú lo encuentras solito, no tiene sentido. Si yo te escribo en tu cuaderno así, es, te escribo, está. ¿Tiene sentido? ¿Te imaginas algo? ¿Es qué es? No. ¿Está? ¿Qué está? Necesitan un complemento, necesitan un... Es hermosa. Está jugando, por ejemplo. Miss, tenemos que copiar las Está bellísima. Está bellísima, ¿no? Bella. Entonces, no, es para explicarle a Susan y a los compañeros. Escuchen. Entonces, estos verbos por sí solos, los copulativos, no tienen sentido. Necesitan un complemento. Y este complemento puede ser un sustantivo o puede ser un adjetivo. ¿Ok? ¿Ok, Susan? ¿Quedamos claras?
A Sí, ver, ya entendí. vamos a trabajar la oración número 2 contigo, a ver si me has logrado entender. Continuamos. Teresa asea la cama. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué acción está realizando Teresa? Teresa tiende su cama. Teresa asea la cama. ¿Ya? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Teresa Asea, no. muy bien. Asea. Este verbo asea es copulativo o predicativo. Si yo te escribo solito aquí, asea o asear, ¿te imaginas algo? ¿Se entiende? Sí, pues. Si yo te No. escribo la palabra asear, Sí. yo puedo lograr imaginar una persona O limpiando, ¿verdad? hacer. Claro, entonces, si te puedes imaginar el verbo, si el verbo es Ujú. entendible, ¿qué verbo es? ¿Copulativo o Ya. predicativo? Negativo. Predicativo. ¿Por qué? Porque el verbo es entendible. El verbo por sí solo es entendible y no Ajá. necesita complemento. Muy bien, Susan. Continuamos. Adriano. 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 Dios Sí, protege a las madres. ¿Cuál es el verbo? las Un momento, un momento. Dios protege a las madres, Adriano. ¿Cuál es el verbo? protege. A ver. ¿Cuál es tu verbo, Adriano? Por proteger. Protege, muy bien. Protege, proteger. ¿Qué tipo de verbo es, Adriano? ¿Qué tipo de verbo es? Copulativo. ¿Seguro? Si yo te escribo el verbo solito, protege, ¿qué te imaginas? Se entiende el verbo. Proteger. Predicativo. Predicativo. A ver, Adriano, siguiente oración. El niño estuvo en Pucallpa. ¿Cuál es el verbo? Estuvo. Estuvo. ¿Y ese verbo es un verbo? Copulativo. Predicativo. Muy bien. ¿Es un verbo predicativo? Si yo te escribo la palabra, Adriano, estuvo, ¿entiendes? Por sí solo tiene sentido. ¿Estuvo qué? ¿O estuvo dónde? Estuvo llorando, estuvo riendo, estuvo en Lima, estuvo en un paseo. Te das cuenta que necesariamente tiene que estar al lado de un complemento. Entonces, ¿qué clase de verbo es? Predicativo. No, es copulativo, Adriano, copulativo.
El copulativo, chicos, es aquel verbo que cuando tú lo presentas solo, no se entiende. No lo puedes imaginar. En cambio, el verbo predicativo es el que expresa una acción y que no necesariamente necesita sus complementos. En cambio, el copulativo sí necesita complementos, porque si tú lo tienes solito al verbo, no lo vas a entender. Necesita un complemento para adquirir sentido. Escribió un documento. A ver, voy a llamar a otro alumno. Muy bien. Christopher. Christopher, escribió un documento. ¿Cuál es el verbo? Escribió un documento. ¿Cuál es el verbo? Escribió. Muy bien, el verbo es escribió. Ya. ¿Qué clase de verbo es? ¿Copulativo o predicativo? Copulativo. ¿Copulativo? ¿Seguro? No, me confundí predicativo. Es predicativo. ¿Por qué es predicativo? Porque si yo te digo escribió, tú te puedes imaginar que una persona está escribiendo. Deriva del verbo escribir. Y el verbo escribir, ¿se entiende o no se entiende solo? A ver, Christopher, el verbo escribir solo, si yo te lo escribo aparte en otra hoja, escribir. ¿Entiendes ese verbo así, solito como está? Sí. Sí, ¿verdad? Lo puedes imaginar. Escribir. Ah, ya, un niño escribiendo, una señora escribiendo, un adulto, de repente un señor escribiendo. Lo puedes imaginar. ¿Ok? Por lo tanto, es un verbo predicativo. Continuamos. A ver, Christopher. El payaso divierte a los niños. El payaso divierte a los niños. ¿Cuál es el verbo, Christopher? Christopher, ¿cuál es el verbo? Copulativo. No, pero primero dime cuál es el verbo en la oración. ¿Cuál de estas palabras es el verbo? Para poder encerrarlo. Divierte. Divierte. Ya. Este verbo, antes que me des tu respuesta, se deriva del verbo divertir. ¿Se entiende ese verbo por sí solo? Divertir. ¿Qué te imaginas? ¿Puedes imaginar ese verbo solito? Sí. Entonces, ¿qué clase de verbo es? Predicativo. Predicativo. Muy bien. A ver. Bautista, Bautista. Jonás, Jonás. Sí, Miss. Yo soy buen estudiante. ¿Cuál es el verbo, hijo? Buen. Buen, seguro que es buen.
Estudiante, estudiante. Ya. Dime, hijo, ¿cuál es el verbo? Yo soy buen estudiante, Jonás. Soy. Muy bien. El verbo es soy. Ahora, antes que me digas qué clase de verbo es, te lo voy a escribir aparte. Soy. ¿Se entiende el verbo, Jonás, así solito? No, no se No, entiende. no se entiende. Soy. ¿Soy qué? Necesita un complemento. Entonces, por lo tanto, es un verbo Copulativo. copulativo. Muy bien. Terminen de copiar, por favor. Terminé mi. Yo también, mis. Terminé mis. Muy bien, Terminé todas mis. excelente. ¿A quién le falta para poder borrar? Ya acabé. Ya terminé, ya acabé. ¿A quién le falta? Mis. ¿Puedo tomar una fotito? ¿Sí? Ya, mis. Muy bien, en el chat, Génesis, Ana Cristina, Listo, mis. Nicolás también en el chat, muy bien. Génesis, Ana Cristina, Jade. Dana, muy bien en el chat. Muy bien, ahora sí, vamos a borrar. Bien, Jonás, continuamos contigo. Ok, mis. Vamos a bajarle un poquito. Ahí está, para que entre todos los ejercicios. Muy bien, dice, completa las oraciones con verbos copulativos. Recuerden que los verbos copulativos más usuales son el verbo ser y estar. ¿Ok? La computadora malograda. Está malograda. Muy bien, está malograda. Galvez. Galvez. Presente, mis. Muy bien. Yo contento. Yo contento. Estoy. Muy bien, yo estoy contento. Siguiente, Galvez. Un ganador. Un ganador. Un ganador. ¿Cómo completas esa oración? Yo soy un ganador. Soy un ganador. Ya no necesitas el yo. Solamente soy un ganador. Muy bien, Galvez. Eguizábal. Ruth. Mis. Muy bien. Continuamos. A ver, Ruth. Mi hijo, un buen profesional. Es un buen profesional. Muy bien.
Mi hijo es un buen profesional. Siguiente, Ruth. Te prometo que hoy mismo conmigo en el paraíso. Estés conmigo en el paraíso. Estés, Miss. Ya, te prometo que hoy mismo estarás. Estarás. Entonces, no. Estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, Ruth. Ana. Ya, Miss. Ana. Presente, Miss. Las Presente. flores olorosas. Está. Están. Están. Las flores son olorosas. El día triste. El día fue. El día Triste. está triste. Muy bien, Ana. Naomi. Presente, Miss. Muy bien. Gracias, Nosotros, gracias, Ana. Nosotros, de paso. Nosotros estábamos de paso. Nosotros estábamos de paso. Estamos de paso. Siguiente. Él, un buen estudiante, nunca desaprobó ningún curso. Él es un buen estudiante, nunca desaprobó un curso. Ya, pero si aquí te dice nunca desaprobó, te está hablando en tiempo pasado. Entonces aquí sería él fue un buen estudiante. ¿Ya? Fue un Igual buen es un verbo estudiante. copulativo, porque si yo te escribo fue solito, no se va a lograr entender. Necesita su complemento. Muy Sí. bien. A ver, Naomi, terminamos contigo este ejercicio. Ella, monja, pero no lo es. Ella fue monja, pero no lo es. Ya. Muy bien, en el chat, a ver, Jade, Nicolás, Génesis, Naomi, también está trabajando. No, porque llevaba tilde. No Fue. fue, lleva tilde, hijo. Naomi, Génesis, Jaime, muy bien, el chat, Nicolás. Muy bien. ¿Terminaron? Ya terminé. Muy bien. ¿A quién le falta, chicos? ¿A quién le falta? ¿Nadie? Ya, voy a borrar. Terminé, Miss. Muy bien. Continuamos. Jorge. Jorge. Dígame, Miss. Muy bien, Jorge. A ver, Dana, ¿dónde se fue, hija? Los alumnos que están con sus cámaras apagadas, por favor. Cris, Astrid, Matías de la Cruz. A ver, Jorge, vamos a trabajar contigo. Dice, te presentamos las distintas formas de los verbos copulativos ser y estar. Agrúpalos donde corresponda. Formas del verbo ser.
¿Cuáles Ser. podrían ser? Díctame. Soy. Muy bien. Soy. Una más. Es. Es. Y de estar. Estuve. Muy bien. Estuve. Y estás. Estás. Muy bien, Jorge. Ujú. Ok, Miss. A veremos. Soy. Es. Estuve. Estás. Continuamos. Jaime. Sí, Miss. Ya. Siguientes formas del verbo ser. Forma de... Eres. Ver. Eres. Eres. Siguiente. Eran. Eran. Muy bien. Ahora del verbo estar. Estarán. Escribiendo al lado de soy. Sí, sí, hijo, sí. Estarán, ¿no? Ajá. Siguiente. Uno más. Miss. Un momento, por favor. Estoy trabajando con su compañero y no pueden estar interrumpiendo. Las dudas que tengan cuando yo termine de trabajar con su compañero. Están. Jaime, continuamos. Ok. Están. Están. Muy bien. Ahora sí. ¿Quién me quería preguntar algo? Yo, Miss. Soy es. Ares. Eran. No. Eres. Se escriben hacia abajo. Al costado, hijo. Terminé mi. Muy bien. Continuamos. Cris. Cris. Sí, Miss. Muy bien. Cris, sigue dictando, por favor, los verbos. Las formas De del ser. verbo ser. Ya. Ser. Estoy. Estoy. Y está. Ese es del verbo estar. Del verbo ser. Éramos. Era. Siguiente. Era. Era. Somos. Muy bien. Y son. Para terminar, ¿ya? A ver, Cris. Y Ya. aquí, un momento, vamos a marcar.
Muy Ya, bien. a ver. Estamos, a ver, díctame, hija. Ya, a ver. Problema que ya no Está, tenemos estuviste y espacio. estamos. Muy bien, estamos, era, estuviste y está. Son formas del verbo estar, chicos. Los 4 que faltan marcar aquí son formas del verbo estar. Pero ya no nos van a alcanzar, ¿ya? Ya. Así que los dejamos ahí. Pero sí son parte del verbo estar. Son formas verbales del verbo estar. ¿Ok? Puedo escribir si me alcanzan al costado. Ya, si les alcanza o si se pueden acomodar en la hoja, escribamos, ¿ya? Estamos, era, está y finalmente estuviste. Miss, no tengo espacio para poner eso. Ya, si no tienes espacio, no hay problema. Miss, era no era ser porque hay dos eras en ser y estar. Ah, ya no. Era no es, disculpen. Sí, tiene razón, Victoria. Era no. Era es de forma del verbo ser. Miss, me falta copiar. Este no. Estamos, está y estuviste, ¿ya? Ya, termine. Acabé mis. ¿A quién le falta? Mis buenos días. Dime, Mía. Una consulta. ¿No enviar los videos del viernes y el sábado? Sí, ahora lo voy a mandar, hija, ¿ya? No, que tenía unos percances. Gracias. Ahora lo voy a mandar. Está pendiente de ello. Ya, Miss, ya también. Estamos también. Está también. Estuviste. Terminen. Ya acabé. ¿A Miss, quién ya le acabé. falta? Miss, Chicas ¿puedo hermosas. tomar una fotito? Miss, a mí me falta. Sí. Ya, A mí me termina, falta. termina. Miss, ¿va a dejar harta tarea? Miss, ¿va a dejar harta tarea? Silencio. Avancen. ¿Ya terminaron? No, Miss. Miss, ya terminé. Ya terminé. Ya terminé, Miss. Ya, muy bien. ¿A quién le falta? Miss, las hojas que nos faltan lo voy a dejar como tarea. Vamos a ver ya, chicos. Vamos a ver cómo vamos. Ahora sí. Su cargador está ahí. Muy bien, ahora sí voy a borrar ya, chicos. Continuamos. A ver, dice, reconozco la clase de verbo. No me olvido de subrayar el verbo. A ver. De Matías de la Cruz. Matías de la Cruz. Matías de la Cruz. Matías. Ausente.
A ver, Matías. Dice, yo estuve contigo siempre. ¿Cuál es el verbo? Estuve. Muy bien, el verbo es estuve. ¿Y este verbo, qué verbo es? Estar. ¿Pero qué clase de verbo es? ¿Copulativo o predicativo? Copulativo. Muy bien. ¿Por qué? Porque necesita su complemento. Continuamos, Matías de la Cruz. La imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Cuál es el verbo? Imaginación. ¿Seguro? Es. Muy bien. Es. ¿Y este qué verbo? ¿Qué clase de verbo es? ¿Qué clase de verbo, Matías? Predicativo. Es un verbo copulativo, Matías, porque necesita su complemento. Es. Muy bien, continuamos. Kiara, me ingresó. Diego, 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 Diego. Dios. Continuamos. Jade, La B. Jade, Jade. Miss, Dice, cuando el dinero habla la verdad, calla. ¿Cuál es el verbo? el verbo es Hay- habla, Habla. Hay otro verbo más. calla, Calla. ¿Qué clase de verbos son estos? Si yo te los escribo solitos, aparte, habla, calla, ¿se entiende? no. ¿Segura? ¿No te puedes Sí, sí se imaginar una entiende. persona hablando, una Sí se persona entiende. callándose o Es guardando? predicativo. Muy bien, predicativo. Predicativo. Gracias, Miss. Continuamos. Jade, no te vayas. La paloma arrulla a sus polluelos. ¿Cuál es el verbo? Arrulla, Arrulla. ¿Qué clase de verbo es? predicativo. Predicativo. Muy bien, predicativo. Continuamos. Héctor. Héctor. Presente, Miss. Muy bien, Héctor. Héctor, la siguiente oración. Antes la tuberculosis era mortal. ¿Cuál es el verbo? Era. Era, muy bien. ¿Qué clase de verbo es, Héctor? Copulativo. Muy bien. Siguiente oración, Héctor, no te vayas. José está mejorando su caligrafía. A ver, Jugando. ¿seguro? ¿Uno antes? ¿Una palabra antes? Estaba. Está, el verbo está. ¿Y qué clase de verbo es? Copulativo. Muy bien, copulativo. Continuamos. A ver. Génesis. Kevin recibió una sincera felicitación. ¿Cuál es el verbo? Recibió.
Recibió, muy bien. Clase de verbo. Predicativo. Muy bien, predicativo. Muy bien, continuamos. Los gatos son felinos domésticos. Los gatos son felinos. Son Muy bien. ¿Qué clase de verbo es Génesis? copulativo. Copulativo, muy bien. Continuamos. La persona murió por sus heridas. Génesis, continúo contigo. Murió. Murió. ¿Qué clase de verbo es? Predicativo. Muy bien, hija. Predicativo. Terminen de copiar. Gracias, Miss. A ti, hija. Acabé, Miss. Muy bien. Terminen de copiar. Miss, me falta. Terminé, Miss. Muy bien. Ya. Me voy a tomar una fotito. Muy bien, Ya chicos. está, A Miss, ver. terminé. Listo, Miss. 1 de la tarde. ¿Ok? 1. Ya, Miss. A ver, estén A las atentos. 1 de la tarde Escuchen, ingresamos. escuchen. Pueden, ya, mejor les apago el micrófono. Si no, no me van a entender. Muy bien, escuchen. Estén atentos al WhatsApp, ya, porque entre la 1 y la 1:30 voy a estar enviando el link. ¿Por qué les digo entre la 1 y 1:30? Porque a veces me demoro con el último grado, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en este horario voy a estar mandando el link es el mismo, chicos. Cuando nosotros nos encontramos en la tarde, el link siempre va a ser el mismo, ¿ok? Muy bien, chicos, ahora sí. Terminaron de copiar, solamente quiero pasar la asistencia a los que me faltan. Jaén Enrique no ingresó, faltó. Nicole ingresó. A ver, voy a encenderle su audio. Nicole ingresó. Nicole Robles Nicole, faltó. Benjur sí ingresó. Está pendiente la participación de Benjur, ¿ok? En la tarde, hijo. Guido Dana. Presenta, Miss. Muy bien, igualmente pendiente participación. Nicolás también ingresó, falta su participación. Ulloa no ingresa. Astrid, muy bien, ahí estás. Hija, en la tarde, por favor, vuelves a ingresar, Astrid. 1:30, profesora. De 1 a 1:30, corazón, voy a estar mandando el comunicado para que vuelvan a ingresar. Depende de a qué hora termine con mi última clase, porque con ellos también tengo bastante Me va a enfoque. mandar comunicados que ingresemos con Sí. el mismo link. Exacto, sí. Salir, Miss? Ya, Miss, ya. Ayala, Dayana, sí ingresó. También en la tarde para su participación. Rodrigo, no. Mía también. Mía, pendiente del WhatsApp, por favor, ¿ya? Muy bien, chicos, ahora sí ya tengo las asistencias de todos ustedes. Los que faltan participar, no se preocupen, en la tarde vamos a terminar con la lista, ¿ya? Muy bien, chicos. Cuídense Chao, mucho, Miss. nos vemos. Cuídese, nos vemos a Nos la vemos en la 1. tarde. Chao, Miss.